Hola, hola, bienvenidos una vez más a nuestros videos. Habíamos tardado un poco, es el primero que grabamos ahorita en octubre del 2021. Nos habíamos tardado un poquito porque estábamos resolviendo unos asuntos personales, pero gracias a Dios ya estamos bien. Y hoy vamos a hablar de un tema muy controversial, y porque a la vez la gente, sin darse cuenta, lo hacemos, ¿no? Nos incluimos, ¿no? Vamos a hablar de la idolatría. ¿Qué es la idolatría? ¿De dónde proviene? Desde el Antiguo Testamento nos muestran, porque en la Biblia sale el principio y el fin de los tiempos, ¿no? Nos lleva al pasado, nos lleva a lo que está aconteciendo ahora y nos lleva a lo que va a acontecer. ¿Ok? Sabemos que Dios está fuera del tiempo y espacio, entonces está fuera de este plano, nuestro Dios y creador, y en la Biblia está contenido todo lo que va a acontecer y lo que, por qué estamos ahora como estamos. Vamos a hacer una pequeña oración rápido y empiezas a compartir un poquito del tema. Y pues primero que nada agradecer a Dios que nos permitió volver a grabar. Habíamos tenido problemas técnicos, de hecho es el octavo video que grabamos, creo, pero gracias a Dios ya se pudo. Y vamos a hacer una pequeña oración. Amado Padre Celestial que estás en el cielo, a ti sea la gloria y la honra. Bendice ese video y todos aquellos que lo vean y escuchen. Bendice a nuestros enemigos, bendice a nuestros amigos, Señor, y sobre todo, haz que nazcan de nuevo en sus corazones, ¿no? Que puedan nacer espiritualmente, invocando tu nombre, porque no hay otro nombre dado a los hombres para ser salvos que del nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Redentor. A ti sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Por allá escucharán la voz de nuestra hija, así que, pues ni modo, así lo hacemos, ¿no? Para la gloria de Dios, pues la verdad, estamos grabando y eso no va a hacer que glorifiquemos al Señor, ¿no? Pues ahorita les vamos a compartir un poco acerca de la idolatría, ¿no? Nosotros tenemos un concepto claro, ¿no? Desde el Antiguo Testamento, a través de los mandamientos que le dieron a Moisés. En el Éxodo 20, ustedes pueden buscarlo en su Biblia, allá están los 10 mandamientos, y nos pide que amemos a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas, ¿ok? Amar al prójimo como uno mismo, en eso lo resumió Cristo. Y lo que tú pongas ante Dios, antes que a Dios, eso se le llama idolatría. Tú nos vas a compartir una pequeña historia, ¿no? Acerca de ello. Y hoy vamos a hablar de varias historias, ¿no? Un poquito de dónde vino la idolatría en el Antiguo Testamento, porque cuando tú lees la Biblia, el Antiguo Testamento, tú puedes ver diferentes historias de diferentes personas, ¿no? O personajes que existieron, y tú al leer la Biblia te das cuenta que tú pasas por los mismos problemas que ellos pasaron, ¿no? Nadie está exento, nadie tiene una vida perfecta, todos pasamos tribulaciones, y más cuando eres un convertido a Cristo, vas a tener una lucha entre carne y espíritu. Tú naces en espíritu cuando tú lo confiesas como tu Señor y Salvador. Él es fiel y justo para perdonar cualquier pecado, no hay jerarquía, ¿ok? Pero vas a tener esa lucha constante, ¿ok? Y con eso juega el diablo, ¿no? El diablo juega con sentirte culpable, con acusarte, con no sentirte digno de ser un cristiano, ¿no? Ya a veces te alejas de las iglesias o te alejas de los hermanos en Cristo porque te sientes menos, te sientes juzgado, te sientes condenado, cuando no hay condenación para los que estamos en Cristo, ¿no? Él es fiel y justo para perdonar. Si tú le confiesas tus pecados, no sé qué historia les quieres compartir de la Biblia. Bueno, pues así como dices, amor, estamos muy contentos de volver a grabar. Y efectivamente la idolatría es un tema que ya habíamos hablado antes. Hoy vamos a profundizar un poco conforme a la Biblia y las historias que están en ella. Vamos a ser muy breves. ¿De dónde viene la idolatría? Sabemos que hay un principio y un fin, y la idolatría viene desde, nos vamos muy atrás, cuando Dios crea las criaturas, y las criaturas que son querubines, ángeles y pues nosotros, ¿verdad? La idolatría viene desde ahí porque Dios crea
a todas las criaturas con el fin de tener libre albedrío, decisión, no tener que ser robots, ¿verdad? Y entonces ahí ya luego nos contarás un poquito más a profundidad de esto, ¿no? Viene Adán y Eva y pues sabemos lo que sucedió. Sabemos todo lo que sucedió. De ahí viene un linaje y el linaje, hasta donde yo les voy a contar, pasa lo de Noé, y de Noé empezamos a ver cómo el ser humano desde el principio quiso y quiere ser como Dios. Empezamos con Nimrod. Esto todo comenzó antes de Cristo. Cush era papá de Cam y todos lo respetaban, ¿sí? Se casó con Semiramis. Semiramis, una mujer en particular un poco perversa, manipuladora, con pensamientos perversos, pensamientos idólatras. Para mi opinión, esta mujer obviamente fue seducida por el espíritu jezabelico. Jezabel, sí. ¿Sí? Sí. Si estoy en un error, aquí están mis para corregirme. Nadie es perfecto. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque ella tiene todas las características de este espíritu demoníaco que inclusive mora hasta el día de hoy en las familias, con los amigos, con mujeres y hombres en la política, en todas sus características en particular. Y esta aprovechó para hacer todas sus artimañas. Semiramis es una mujer en particular muy mala, perversa. Tuvo con Cush un hijo, ¿verdad? Y este se llama Nimrod. Él era un gran cazador, el mejor cazador de ese lugar. Todos lo admiraban y resulta que un día, bueno, Cush, el papá, quiso sacar quisieron cazar juntos y aprovechó Nimrod para matar a su papá con una flecha. Fue manipulado desde un principio por Semiramis, su propia madre, que se volvió su esposa. Su madre se enamoró del hijo, ¿no? Sí, su madre se enamoró del hijo y posteriormente el hijo manipulado y bien obediente, también cometiendo el mismo pecado, pues tuvieron un hijo ellos dos, la madre con el hijo, que es ahora, ellos después de eso empezaron con la Torre de Babel. Esta situación hizo que, como idolatraban mucho a este gran cazador, la tierra de Sinar empezaron a idolatrar a este gran cazador y todo lo que él decía, hacía, ellos cumplían, ¿no? Era un modelo a seguir. Era un como modelo. Pasa en la actualidad con Exacto. Los superestrellas, pueden ser futbolistas ahorita, los rockstar, ¿no? Exactamente. Los artistas de moda, de Hollywood, todo el mundo se quiere parecer a ellos, quiere actuar como ellos, quiere vestir como ellos, y empiezan a idolatrar, valga la redundancia, y eso pasó con Nimrod, ¿no? Continúa. Entonces resulta que empiezan la Torre de Babel, todos empezaron a hacerlo, hablaban una misma lengua y de otras tierras llegaban y seguían idolatrando a Nimrod. Su madre y esposa a la vez, esto era un secreto. Sin embargo, esta mujer se hizo llamar la diosa de los cielos, haciéndose pasar por algo divino, tal grado para tapar este incesto, ¿qué tuvo que hacer? Obviamente, ella quiso, el diablo siempre quiere copiar a Dios en todo lo que Dios ha hecho como arquitectura, porque el arquitecto de este mundo es Dios, ¿sí? Muchos dicen que es el diablo, porque el diablo copia lo mismo.
Entonces, es el imitador, el engañador. sí. De hecho, eso significa Satanás, ¿no? Satanás, El adversario. El adversario es un mentiroso, lo dice la Biblia. Él trae muerte. Sí. Resulta, bueno, para no ser tan largo el asunto y esta historia, que empiezan a hacer la torre y el día del cumpleaños de Nimrod, ¿qué creen? ¿Qué fecha es? El 25 de diciembre es el cumpleaños de Nimrod. Y por representación a la Torre de Babel se adornan los árboles y los pinos para seguir con la tradición, que eso me recuerda a que seguimos en la actualidad con esta misma tradición. Sin darnos cuenta, ¿no? Sin darnos cuenta. ¿No? Seguimos con esas costumbres, sí, que vienen desde la antigüedad, época, pero ¿no? es muy padre saber de dónde vienen estas culturas, ¿no? Sí. Y muy padre, y también si uno ya tiene el conocimiento, la verdad que nos hace libres, que es la palabra, pues uno ya sigue las instrucciones que Dios nos dio, ¿no? Sin ofender a otras creencias y otras culturas. Estamos dando cultura general en cuestión de la Biblia y de dónde viene todo esto. Entonces, ¿qué sucede? Después de que muere Nimrod, esta mujer se hace pasar por diosa de los cielos, diciendo que el hijo que estaba esperando con su esposo e hijo tuvieron a Tammuz, ¿sí? Y ella... Tammuz se llamó el hijo, ¿no? Exacto, o sea, tuvo un hijo con Nimrod, Semiramis, y se lo llamaron Tammuz. Pero la gente no sabía que era de Nimrod. Y ella decía que una paloma llegó y la embarazó y todo fue divino. También me recuerda a algo que quiso imitar, ¿no? Después de Cristo, con la Virgen María, ¿no? Sí. Ese es otro tema, ¿no? Bueno, de ahí viene la diosa de los cielos. ¿Han escuchado ese título en algún momento en la actualidad? Yo sí. Entonces... la reina de los cielos, ¿no? La reina de los cielos, la diosa de los cielos, también se hizo pasar. Ya que muere Nimrod, se le conocía como Baal, el Señor. ¿Qué significa el Señor o amo? ¿Verdad? También en la antigüedad, los egipcios creían mucho en la brujería y todo esto, los magos, y pues ahí le decían Cronos o Saturno, ¿sí? Bueno, Cronos es el dios del tiempo, ¿no? En otras culturas. Sí, mi amor. Eso significa, ¿no? Wow, Cronos sí. es el tiempo. Entonces, ella se proclama a sí misma madre de los dioses. Más adelante en la historia, Nimrod ya muerto, pero no olvidado con estas creencias, se conocía como, volvemos a la esposa de Baal, su título. Ven aquí. Traducido al latín, se llama Mea Domina. Traducido en italiano, el nombre es Madonna. Siendo la traducción idolátrica originada en Sumeria y Caldea, la Iglesia Católica Romana se llama a María la Madonna. Esto lo pueden averiguar ¿cómo se llama? En los libros, ¿cómo se llama? En los libros católicos. Inclusive hay una página donde están hay libros que en la Biblia no pusieron, ¿sí? Varios libros que hubo un concilio, y ese concilio, hubo un concilio donde ellos decidieron qué libros poner y qué libros quitar, ¿no? Y muchos, porque no les convenía, quitaron muchos libros en la Biblia, hay unos que se le llaman apócrifos. Ándale, Sin embargo, trataron de dejarlo esencial o trataron de distorsionarlo, pero Dios no lo permite, ¿no? Él les da sabiduría a través de su Espíritu Santo a las personas. Nosotros, por ejemplo, son temas controversiales, pero sí hay otros libros, como el libro de Enoch. En el que no está en la Biblia. Habla de todos los ángeles caídos y de dónde vienen, que formaron parte de los avances de la ciencia, pero igual introdujeron muchas herejías, ¿no? Que condena la Biblia, como la lectura de cartas, la lectura de los astros, el trabajar el hierro, ¿no? Para hacer guerras, ¿no? La hechicería, todo eso, los ángeles caídos
se lo pasaron esa ciencia a los Esa hombres, inteligencia, ¿no? ¿no? Y ese libro lo quitó ese concilio y sin Ujú. embargo lo esencial, lo principal es la muerte y resurrección de Cristo que venció todo eso, ¿no? Continuemos. Sí, en la iglesia, hablemos sin afán de ofender ni nada, la iglesia católica romana eh, veneran a la Virgen María, cosa que esto no está en la Biblia. Sabemos que Jesucristo es el único intercedo, el que murió en la cruz. Realmente Él es el que murió en la cruz, el que pagó por nuestros pecados. Incluso María en la oración que hacen, en el rezo, ¿Cómo inicia? ¿Cómo es? Dios te salve. Dios te salve María. O sea, inclusive sí, necesita que Dios lo salve. en la oración está clamando a Dios, ella no es Dios. Y muchos taparon esto como en la cultura antigua de Nimrod, teniendo a la diosa de los cielos como la Virgen María. La Virgen María es una sierva, fue elegida, tuvo que ser una mujer espectacular con las características que Dios vio en ella un corazón puro. O sea, debió haber tenido muchas cosas, pero fue humana y una gran madre. Y Jesús tuvo hermanos y no pudo haber sido virgen todo el tiempo, como muchos creen. Hay un estudio muy interesante en todo esto. Pero regresando al tema, en la Torre de Babel, ya para terminar esta historia y que mi esposo lo haga un poco más bíblico con las cosas que él estudia, que los dos estudiamos, ¿verdad? Pero pues queremos compartir. Se hace esta torre y ¿qué pasa? Dios ve que el hombre en su egocentrismo, en su forma de querer manipular y para lograr llegar al cielo y ser Dios, que nunca van a poder, ¿qué hace? Derrama a todos confunde con lenguas, todos se confunden con las lenguas, ya no pudieron seguir haciendo la torre porque imagínate que en este momento yo hable en griego o en arameo o lo que sea y él no me entiende, entonces pasó eso y ellos no entendían y es por eso que ellos se dispersaron y tuvieron la ideología de seguir con esta idolatría pagana y se dispersaron por todas las tierras hablando en sus lenguas que pues Dios les dio esa confusión y resulta que pues empezaron a hacer como las pirámides, las pirámides egipcios, los mayas y todo esto, y así empezaron a dispersarse la ideología pagana de adorar a las pirámides y todo esto. Esto implica un engaño, una blasfemia ante los ojos de Dios. Dios es de verdad el que entiende es lo sobrenatural en Cristo, se da cuenta de cuán cegados estábamos. Dios no está en un pedazo de madera. ¿Por qué te hincarías algo que no escucha ni ve? Algo que tienes que prender una vela o darle. Yo me he encontrado con gente que hasta le da comida, deja ahí las comidas o los dulces. O sea, de verdad, está en la Biblia, está en las historias, está en la escatología. O sea, de verdad, inclusive yo cuando era más joven, porque tendría yo unos 16 años, yo iba a un lugar que se llama Los 12 Pasos, 16, 17, por ahí. En Los 12 Pasos
me acuerdo muy bien que todos se hincaban, todas las religiones se mezclaban, nos agarrábamos de la mano, nos hincábamos, los que creían en la Virgen María o en algún santo, te hacen pasar por cosas muy fuertes, la verdad es que no lo recomiendo a nadie. Yo sé que en el querer dejar pues las adicciones, el estado emocional que nos puede afectar desde nuestra niñez, pues buscas una solución y buscas ayuda en personas que no están preparadas para eso, ¿no? Y me acuerdo que todos se hincaban a la Virgen María y a un santo también. Y de verdad es que yo entre mi conciencia, yo no conocía la palabra de Dios ni nada, pero sabía en mi corazón que hay un Dios y un Salvador, y a mí nadie me lo dijo. Desde muy niña yo soñaba con eso, y yo decía, no me puedo hincar, no me puedo hincar, no, esto no lo siento correcto, de hecho me da miedo. Después pasa el tiempo y había una reunión de una amiga de mi mamá hace mucho tiempo. Mi mamá tampoco era cristiana, no nacimos en cuna cristiana. Y había una virgen que tira escarchas, creo que es la Fátima, la Virgen de Fátima, así le hacen llamar. Yo decía, ¿cómo es posible? Y todas, de verdad, estaban llenas de escarchas. Yo no entendía eso, pero tampoco me daba como algo divino. Yo decía, algo aquí no me gusta. Quizás yo no soy una gran católica, porque hay cosas que me daban miedo. Incluso me daba miedo entrar a templos donde había muchas imágenes y no entendía el por qué. Hasta que, bueno, me topo con la verdad que siempre estuvo y está y nunca pasa, la Biblia. Y para entenderla hay que orar. Y si tú todavía no la entiendes, pregúntale al que sabe. Es bueno saber de alguien que puede ayudarte a entender la Biblia, ¿verdad? Y bueno, aquí termina mi historia. Si quieres profundizar un poquito más y hablar de otros pasajes bíblicos donde nos puede ayudar a discernir realmente cuál es la verdad. Bueno, pues en resumen, ¿qué debemos de entender, no? Que desde que Dios hizo las criaturas, no hizo robots, como dijo mi esposa, ¿no? No hizo robots y realmente cada quien decide si seguirle o no, ¿ok? Él nos dejó el libre albedrío y el primero que decidió no seguirlo y se siguió a sí mismo, se quería hacer él quería esa idolatría hacia él, fue Satanás, ¿cómo se llama? Que convenció a un tercio de los ángeles, que son millares, y esos ángeles perdieron su naturaleza bella y celestial, se convirtieron en demonios. Y todos esos demonios son, ahora sí que seres inteligentísimos, ¿ok? Son potestades, ¿no? Lo dice Pablo, ¿no? No tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra huestes y potestades, gobernadores de las tinieblas que están en las regiones celestes, ¿no? Allá el espacio que vemos oscuro, allá se cayeron del tercer cielo, son 3 cielos, uno es la atmósfera que llegamos a ver, luego es el espacio, es el segundo cielo, y el tercer cielo donde está Dios y sus ángeles, los que no decidieron rebelarse. Cayeron todos ellos y pues ya sabemos lo que pasó con Adán, también en vez de decidir seguir a Dios, decidió obedecer al diablo, cayó en la tentación y todos nacemos con pecaminosidad, heredamos, o sea, el pecado, ¿no? La muerte espiritual, ¿ok? Tenemos que nacer de nuevo para poder luchar contra el pecado. ¿Cómo naces de nuevo? Confesando a Cristo como tu Señor y Salvador, creyendo que el verbo se hizo carne, que es Dios mismo que se hizo carne, ¿ok? Habitó entre nosotros, resucitó y su sangre, con su muerte, pagó por todos los pecados, ¿no? Y tenemos vida eterna en él. Y el diablo es un engañador, es un imitador y siempre ha tratado de imitar. Cuando tú lees la Biblia con conciencia y con la ayuda del Espíritu Santo, te das cuenta que las historias se repiten. Más adelante vamos a hablar rápido de la historia de José, nos los va a compartir mi esposa.
todas las historias, cuando tú las lees en la Biblia que pasaron, te das cuenta que se repiten. Y ahorita, ¿qué pasó? Se revela el diablo, quiso que lo idolatren, pues obviamente tuvo que haber una admiración hacia el diablo, porque el diablo era Querubín, ¿no? el querubín, que era el rango más alto, el que dirigía las alabanzas a Dios, el más bello. Obviamente tuvieron que idolatrarlo, al fin y al cabo idolatraron al diablo y él quería sentarse y ocupar el lugar de Dios. ¿Qué pasó ahorita con Semiramis, con la mamá de Nimrod? Ella pues al fornicar con su hijo, inventó una historia de que, no, de que era un dios que estaba naciendo en su vientre, que quiso imitar el diablo, porque el diablo se sabe la Biblia de memoria, quería imitar lo que no había sucedido, ¿no? Para distorsionar, ¿no? Quiso imitar lo que iba a pasar con nuestro Señor y Salvador, que iba a nacer de una virgen, ¿ok? Pero él no puede, no tiene el poder de crear, pero sí de distorsionar. Por eso no pudo hacer que nazca alguien de manera virginal, por así decirlo. Lo que hoy quieren hacer. Lo que hoy quieren hacer. Entonces trató de imitar eso y luego se empoderó la mujer, algo que está pasando, el feminismo famoso, y, ¿cómo se llama? Intentó llegar a Dios, construyó una torre para tratar de llegar a Dios y para que no olviden, no se olviden de él, ¿no? Para que por si los dispersan, dice, hagamos una torre por si nos llegamos a dispersar, nos recuerden, ¿ok? Entonces, el ser humano al recordar a veces idolatra, cae en idolatría, que eso lo condena a Dios, ¿ok? Y cada ángel caído es una potestad demoníaca, una de ellas es la que mencionó acá mi esposa, que es Jezabel. Jezabel se caracteriza hoy en día por hacer que tanto la mujer como el hombre sea manipulador, causa discordias, ¿no? En las familias es horrible. Chantajes emocionales. Chantajes emocionales, muchas personas, ¿no? Han muerto por el veneno. Comparte lo que hace Jezabel, ¿no? No, Sí, compártelo, sí, compártelo. Bueno, yo nomás es que saber que es un espíritu maligno que infecta a las familias, infecta a los hermanos, exactamente, y destruye. Si tú dejas entrar este espíritu, lo único que va a lograr es destruir tu, ya sea a la iglesia, ya sea a la familia, a los hermanos, generalmente también a los padres con hijos y madres con hijas y viceversa. No reconocen sus errores, pero el propio demonio no permite darte cuenta del error que estás. O sea, si tú estás en un error y haces de ese error una verdad falsa, y tu carne y ese espíritu no te permite entrar en razón y es por eso que hay discordias en las casas, ¿no es así? También generalmente las madres, las que tienen este tipo de espíritu, vamos a llamarle, no tanto que se enamoren de sus hijos, que sí llega a pasar, sino que es sobreprotección y la admiración que llega a caer en una idolatría muy perversa. Eso hace que los hijos sean un tanto inseparables de sus madres, que no pueden lograr sus objetivos, que no tengan sus propias sus propias opiniones, porque la madre siempre se va a meter, la madre hasta le elige la esposa, le elige la vida. Este es un veneno de la idolatría, de este ser demoníaco. Utilizan a los hijos para que siempre hagan lo que ellos quieren. Es un espíritu demoníaco que lo hace sutil, porque es poco paulatino, es paulatino. ¿Qué quiere decir? Es tan engañoso que puede ser tan noble ante los ojos de otras personas, puede ser servicial en exceso. O sea, las personas que son muy serviciales, muy serviciales, pueden tener este tipo de problema, porque ellos tratan de manipular con lo que las personas pueden ser engañadas. Las madres,
Algunas madres, cuando tienen hijas y crecen, estas madres no son saltar más que por ejemplo, el vestido de la cumpleañera es un vestido que no sobresalta más que su mamá, sino que la mamá tiene que tener el vestido más hermoso, el peinado más bonito, siempre está tomándose selfies, le gusta mucho que la admiren, que vean que no aparenta su edad, y eso también pasa con los hombres, ¿no? Son manipuladores, causan mucha discordia, les encanta destruir, sobre todo las iglesias, cuando son humildes, los papás no están siempre, los ven como un superior. Ok, ya. Los papás que no tienen este veneno, este espíritu demoníaco, son humildes. Son tan humildes que pueden hacer una comparación de sus hijos, como, no, mi hijo es más talentoso, él sí lo él puede lograr, o sea, son humildes ante eso, no sobrepasan esa situación. Es un espíritu demoníaco que hace que las personas tengan egocentrismo, se enaltezcan, sean el centro de atención de todas las personas. Y sobre todo esto lo vemos mucho en las redes sociales. Violencia, son violentos también. Sí, son luz en la calle, tratan de serlo, pero tinieblas en la casa. En su hogar, ¿no? Aguas, sí. Aguas, porque por sus frutos los conoceréis, ¿no? Bien dice la Biblia, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace, el que es hacedor. Se autocompadecen, se hacen siempre a las víctimas y en fin. Se victimizan, ¿no? Siempre están para sentir, porque tú tengas lástima por ellos, ¿no? Y siempre todos se tienen la culpa menos ellos, son chantajistas, manipuladores. O sea, acá es muy fuerte, ¿no? Porque hay que hablar de esto, porque hay muchos que caen, la famosa novia o novio tóxico, ¿no? Que tú sigues allá, aunque haya un maltrato, aunque haya... Y no solo es el maltrato físico, hay maltrato verbal donde te someten, es terrible, ¿no? Bien dice Jesús que no es lo que entra en la boca del hombre lo que contamina al hombre, sino lo que sale de la boca del hombre. O sea, contamina más una palabra, te puede herir, tú puedes hacer que alguien vuelva, o sea, se levante, o lo puedes destruir, inclusive llevar a la muerte, al suicidio, por decirle cosas que van a llegar a su mente y a su corazón. Entonces hay gente muy mala que ha hecho eso, envenenado con su boca a personas, ¿no? Que estaban en, ¿cómo se llama? Estaban caídas, por así decirlo, estaban pasando por una depresión, en lugar de ayudarte, te terminan por destruir, ¿no? Diciéndote cosas abominables, pero no importa, ¿no? La venganza es de Dios, Dios va a castigar a cada persona por todo lo que hayan hecho, ¿no? Sin embargo, hay oportunidad, siempre y cuando se arrepientan, pero sí, muchos caemos en esas relaciones tóxicas, ¿no? Yo estuve en una, gracias a Dios, no vale la pena hablar de todo lo malo que te han hecho, al contrario, bendecimos. Todo eso me llevó a tener la mujer que tengo ahorita y también ser el hombre que soy, ¿no? Todas las tribulaciones que tú pasas van formando tu carácter. Siempre es para bien, ¿no? Te está enseñando cosas Dios. Siempre que te pase algo, pregúntale por qué me está pasando, qué quiere Dios que aprenda con esta experiencia. Y realmente pues hay que ayudar al prójimo, amarlo, escucharlo, tratar de edificarlo y no destruirlo, ¿no? Exhortarlo para que siga adelante y sobre todo que siga la voluntad de Cristo, que Él viene para darnos vida y vida en abundancia, abundancia espiritual. Lo material viene y va. Y es eso, ¿no? Lo que les queríamos compartir. Ahorita vamos a pasar a otro tema. Nos va a compartir un poco la historia de José. José, que fue grande, fue la mano derecha del faraón. ¿Ok? Ahorita nos va a compartir un poco. Sin embargo, quiero leer algo antes, ¿no? ¿Qué es lo que abomina Dios?
Eso está en Proverbios 6. Del versículo 16 al 19 dice, 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, o sea, los soberbios, la lengua mentirosa, eso es más que claro, las manos derramadoras de sangre inocente, aquellos que se meten, ¿quiénes son inocentes? Los niños, el aborto, ¿no? Esos que derraman sangre inocente, ¿ok? Los que provocan guerras, ¿no? El corazón que maquina pensamientos inicuos, bien dijo Dios, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, porque hasta con la mente pecamos, por eso nadie es digno de agarrar esa piedra, el único digno era Cristo, y aún así no condenó a la mujer, le dijo, vete, tus pecados te son perdonados, no peques más, ¿no? Arrepiéntete. No le tiró la piedra y era el único perfecto, ¿no? Los pensamientos inicuos, los pies presurosos a correr al mal, o sea, los que están, ya no pueden estar sin correr hacia el pecado, hacia lo que aborrece Jehová. ¿Ok? El testigo falso que habla mentiras, eso igual está clarísimo. Y el que siembra discordia entre hermanos. Ese es el espíritu jezabélico, casualmente todo eso contiene y causa discordia, ¿no? Como mencionamos anteriormente, lo que sale de la boca envenena más que algo físico, ¿no? Tú puedes generar que se destruya una familia por contarle, oye, Vía, tu esposo hizo esto, no sé qué. La típica que da mal, que habla mal para que se destruya un matrimonio, y a ella sí la ves soportando su tóxico, pero ya envenenó a la otra para que no perdone a su marido. Entonces, o al revés, ¿no? Pues no solo las mujeres, a veces hay hombres que siembran discordia también, aguas, porque no todo el que dice ser cristiano lo es. Sabemos que todas las religiones son creadas por el hombre para intentar relacionarse con Dios, y siempre lo repito, Dios es espíritu y quiere que los verdaderos adoradores en espíritu y verdad busca que le adoren. Donde 2 o 3 están en su nombre, allá está Cristo. No se encuentra en templos hechos por el hombre, ni en figuras hechas por manos de hombre, sino que es espíritu, ¿no? Él es el camino, la verdad y la vida, ¿no? Cuéntales un poco acerca de la historia de José, que es el siguiente tema que queremos tratar rapidito. Mi amor, antes de que cuente la historia, esto que estás diciendo, esta guía que Dios ha puesto en la Biblia, me hace pensar en cuando nosotros nosotros nos ponemos a decir cosas, preguntas innecesarias, pero pues es normal pensarlo, ¿no? El hecho de por qué Dios permite tal grado, ¿no? Que haya muertas, que haya esto, que haya destrucción en el mundo. Aquí Él ha dejado una enseñanza de una guía y enseñanza en su Biblia, en donde Él no está permitiendo, Él odia, perdón, no así dijo en este pasaje, a las personas, Él no ve con ojos buenos a las personas, no es que odie, porque Dios no odia, Él odia el pecado. Él está poniendo aquí, no derrames sangre inocente, no hagas con ojos de soberbia, ¿lo puedes repetir, mi amor? Altivos, ¿no? Los ojos altivos, no derrames sangre inocente, discordia entre hermanos, todo esto que los ateos, si los ateos te dicen, no, pero es que yo soy atea porque no puede ser que Dios permita tantas cosas, no, es que aquí Dios está diciendo que esto es blasfemia, es odio para Él y Él viene a hacer justicia. Entonces, con lo que habíamos hablado anteriormente, Dios no está permitiendo. Nosotros nos queremos aparecer como Dios y nosotros con nuestra misma egocentrismo, idolatría y todo esto, justificamos el por qué nos creó. Tenemos que siempre echarle la culpa a Dios cuando Él hasta su Hijo Jesucristo dio y murió en la cruz por mi pecado ahora y por tu pecado, porque somos pecadores todos, lo cual quiere decir que nosotros tenemos el libre albedrío de elegir el bien o el mal, ¿sí? Y es por eso... Dios nos hizo libres, ¿no? Él puso un manual, es como las leyes, ¿no? Acá en
en este mundo terrenal, si tú fallas, te vuelas un alto, te van a multar, pero no quiere decir que porque ya pusieron esa ley de no volarse el alto, quiere decir que todos van a respetar esa ley. Hay quienes eligen volarse el alto por X o Y situación, pero va a tener una consecuencia que va a ser una multa o ir a la cárcel, ¿no? Lo mismo Dios. Entonces tú decides si sigues sus mandamientos o sigues la filosofía del mundo de Satanás y desobedeces a Dios. Pero también va a haber una consecuencia en la eternidad, que ya sabemos que es el infierno o el cielo. ¿Ok? Entonces... Así es, o sea, los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos que derraman sangre, el corazón que maquina pensamientos inicuos, y todo esto, discordia entre hermanos. Jesús odia los chismes, la discordia entre hermanos. Esto es lo que odia Jesús. Es importante comprender la escritura, porque sabemos que la mayoría de nosotros tenemos este tipo de características. Nadie es perfecto. Y ni yo, ni él, ni nadie. Todos cometemos lo mismo. Aquí lo importante es que él hace ver lo que a él no le gusta, a Dios no le gusta. Y Dios te hizo a ti para que elijas amarlo. Es como que yo obligue a Raúl a amarme por la fuerza, si puede, pero nunca me va a amar. ¿Entiendes? Esto tiene que nacer de corazón. Entonces yo elijo seguir a Cristo porque lo amo de corazón y no por mi imposición, por miedos, por miedo, por mi idolatría, nada de esto. Él dejó aquí su enseñanza y 7 cosas que le enojan. Entonces aquí cabe a lo que dicen los ateos, que el Dios que tú crees que no existe, te creó a ti, inclusive creó a Satanás. Y no solo eso, antes que tú existieras... ¿Por qué permite la maldad? Se pregunta, ¿no? ¿Por qué antes que tú permite la maldad, no es Dios quien permite la maldad, sino tú estás eligiendo hacerte daño a ti mismo, hacerte daño. Tú eliges pecar, ¿no? Eliges pecar. Obviamente va a tener una consecuencia, ¿no? Inclusive esta generación, tenemos el instructivo en las manos y no queremos ver. Antiguamente, en la generación donde se encontraba, ahora volvemos a lo que tú decías, no volvemos a lo que tú decías, o sea, vamos a hablar lo de José. En la antigüedad, ellos no tenían, antes de Cristo, en el Antiguo Testamento, tenían una Biblia, lo cual nosotros, en esta generación tenemos una Biblia. Y ellos amaban a Dios por conforme a la fe, como nosotros debemos hacer. Y aquí José, ¿qué pasó con José? José fue un niño privilegiado porque Jacob tuvo con Jacob es su papá, con Sara, tuvieron un hijo, y porque Jacob amaba mucho a Sara. Y bueno, Rebeca, ¿no? Perdona, Rebeca. Bueno, la historia la cuentas, mi amor, pero antes de que la cuentes, nunca José, que fue mártir de sus propias, de la maldad de sus hermanos, perdió la fe, ¿no? Perdió la fe. Cuenta la historia, mi vida. Sí, acá lo importante es cuando tú vas conociendo más a Cristo, conforme vas teniendo una madurez espiritual o conforme lo que va aconteciendo en tu vida, tú empiezas a tener otros discernimientos del Espíritu Santo de acuerdo a lo que te esté pasando en tu vida. Cuando tú lees, wow, esto no lo había entendido hace 2 años, ¿no? Sino que ahora lo entiendo porque ya soy más maduro, ya me pasaron más cosas. Y en el caso de José, ¿qué es lo importante? Ya vimos que Dios abomina los ojos altivos, la soberbia, ¿ok? Y él conoce, pero, como dicen, todo lo que le sucede a los que estamos en Cristo obra para bien. Todas las tribulaciones, todo lo que tú crees que es malo, Dios está formándote, te está enseñando, te está enseñando para forjar tu carácter, ¿no? Para cuando suceda la verdadera prueba, una prueba mayor. En el caso de José, pues era el consentido,
¿Qué papá no tiene un hijo consentido? Es la verdad. El que diga que no, pues también entiendo. Siempre hay alguien al que le das preferencia. Y obviamente eso causa envidia de los hermanos, que los hermanos quieran fregar más a esos consentidos, y eso le pasó a José. José sabía que tenía un don privilegiado, que era el de poder interpretar sueños, ¿ok? Ese don era José soñador, así se le llama también a José, y sus hermanos le envidiaban porque él pues presumía que su papá le regaló una túnica de diferentes colores, muy padre, y obviamente el hermano, pues es como, en la actualidad, es como que tú le presumas, ay, me regalaron mi tablet, ¿no? Y a ti, ustedes no. Obviamente los hermanos se molestaron con José, le tenían envidia, ¿ok? Y les caía mal a sus hermanos porque era presumido, sin quererse, sin darse cuenta, ¿no? En su inocencia, porque era el más chico de todos ellos. Pero aún así, sus hermanos, ya saben la historia, lo venden como esclavo y al papá le dicen que lo mató un oso y le ponen sangre a su túnica y le dijeron, solo queda esto de él, está muerto. El papá sufrió, pero aprendió a dejar, no se llenó de rencor, no se, de ira contra Dios, al contrario, clamó a Dios, ¿por qué me sucede? No lo comprendía, sin embargo, que sea tu voluntad, no la mía, demostró confianza y fe en Dios, aprendió a soltar, porque si no, imagínate, hubiese quedado amargado y se desquitaba con sus hijos. Y en el caso de José, fueron trabajando con él, porque él iba a tener un gran puesto, que si Dios se lo daba de golpe, tal vez le iba a ganar la soberbia, ¿no? Entonces fue humillado como esclavo, José, vivió de lo peor, quién sabe qué comía, latigazos, un montón de cosas, tribulaciones le llamamos en la vida actual, para que cuando llegue a ese puesto de poder, llegó a puesto de poder, porque él era muy sabio y en esa época tuvo un sueño el faraón que nadie se lo podía interpretar. Se lo estoy resumiendo y José sí lo pudo interpretar. Entonces le dieron un puesto de casi el segundo al mando, le dio su anillo el faraón y todos tenían que respetar a José, que en la actualidad sería como que fuera el vicepresidente, ¿no? De algún país, pero el país más importante, como ahorita lo es Estados Unidos y próximamente China, como si hubiese sido vicepresidente de Estados Unidos, ahorita que es potencia aún, en eso fue. Entonces la política, el poder corrompe. Sin embargo, fue trabajando con él Dios, lo fue entrenando con tribulaciones para que cuando le den ese puesto, que a muchos destruye, demasiado poder destruye a la gente, él perseveró en su fe, en su Dios, no le faltó respeto a nadie, inclusive la esposa de Potifar, que era como que su jefe, se le insinuó a él y ya sabemos la historia de que él huyó, no se quedó allá a seguir con las tentaciones, porque si no pudo haber caído, pero él huyó con esta esposa y luego la esposa lo acusó de que la quiso violar, lo metieron a la cárcel, después lo liberan, sucede que le interpreta el sueño. El caso es que Dios forjó el corazón de José con todas las tribulaciones. Así que tu amigo o amiga que estás viendo este video, si tú crees que estar pasando por cosas difíciles, ten fe de que Dios te quiere enseñar algo para cuando venga la verdadera prueba, ¿no? Que lo más importante es estar en la eternidad con Cristo, ¿ok? Lo de acá es pasajero, ¿no? Como dice en la Biblia, ¿no? Que había un señor que tenía muchos bienes, era millonario y estaba pensando en qué invertir, cuando de repente se le aparece un ángel de Dios y le dice, tonto, no sabes que mañana te vas a morir y nada de lo de acá te vas a llevar a la siguiente vida, ¿no? Nada de lo que acá siembras, mejor siembra para las cosas celestiales, ¿no? Y que es leer la palabra, compartirla, ¿ok? La eternidad en Cristo, ¿no? Es lo importante. Entonces acá aprendimos de José que toda la tribulación sirvió para fortalecer su fe, para fortalecer su carácter, ¿ok? Él perdonó, a pesar de todo eso, vio a sus hermanos, los perdonó y el papá obviamente quedó feliz de la vida cuando vio que su hijo seguía vivo. ¿Y qué hubiese pasado? ¿Qué pasa en la actualidad? Si alguien te hace algo, tú se lo quieres revolver, te quieres vengar. ¿Cuántos hermanos no se hablan ahora?
cuántas familias destruidas porque entre hermanos no se llevan, por herencia del padre, por mil razones, ¿no? Y en José hay mucha sabiduría en esa historia, léanla, está en Génesis ¿Qué hubiera 37, capítulo 37. ¿Qué hubiera pasado, amor, si a José le hubieran dado Todo la de golpe, oportunidad, ¿no? todo de golpe, la oportunidad de darle todo de golpe? ¿Qué hubiera pasado? Pues sí, pues se pudo haber llenado de soberbia, de Porque ya sabiduría. tenía que el padre lo quería un poquito más que los demás, entonces lo iba a enaltecer, ¿no? Sí, bueno, Y sí, creo bueno. que no iba, Hasta Dios tiene para un el papá iba a propósito. haber condenación porque lo iba a tener como un ídolo a su hijo. Porque a veces nuestros hijos o nuestros padres se convierten en nuestros ídolos, lo ponemos antes que a Dios, ¿no? Cuando a Dios le gusta que lo pongas primero. Entonces todo fue un plan Un propósito. maravilloso en la sabiduría divina del Dios creador. Entonces, pues... Ahora con lo que tú dices, Ajá. para terminar, sobre José hay 4 puntos. El primer punto es que José, la sabiduría que tú dices en esta historia es muy bonita, hay que verla, que nunca se olvidó que existe un solo Dios, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de la fe. En Génesis 39, 2 está esto. Amén. Vencer la tentación. Todos pasamos por tentaciones, todos. Y vencer la tentación, él supo hacerlo, porque sabía que estaba mal y mejor huyó. Cuando tenemos tentación nosotros, lo que hay que hacer es no hacerle caso a nuestra carne, huir. Sí, a veces creemos que podemos controlarlo y no nos terminar. Nadie, o sea, es imposible. O sea, sí, sobre todo que José era muy guapo, en la Biblia dice que él era muy guapo. Parecido, sí. Eso está en 39, en Génesis 39, 7, 8. Versículo 7 y 8. Okay. Ok. También, ¿qué tuvo que hacer José para no perder esta fe después de esta tribulación? Tuvo que orar todo el tiempo, orar con el corazón humillado, porque pues fue humillado y fue maltratado, fue fue muchas cosas que nosotros ni siquiera podemos estar en sus zapatos. Quizás en algunos países estén pasando lo mismo que José pasó, porque están matando a personas que siguen a Cristo en Afganistán, los musulmanes, ya saben. Entonces, él pasó por todo esto y orando, se le abrieron los caminos. No tuvo una vida fácil, por lo que cuenta mi esposo, los hermanos lo maltrataban, incluso lo tiraron en un pozo, ahí estuvo muchas horas porque los hermanos querían matar al propio José, hasta que uno de sus hermanos, Rubén y Judá, para que esto no sucediera, porque los hermanos estaban llenos de violencia, de ira, y es que él todo lo sabe, a él todo le dan, es que mejor deshacémonos de para que mi padre no siga con esta idolatría hacia su persona. Y tenían tanto, y no solo esto, entre hermanos, la discordia, los chismes. ¿Qué pasa? Que uno le dice al otro y el otro sigue aumentando esta violencia verbal y aumentan la ira, y es cuando le hacemos pasar a estos espíritus demoníacos y cometemos el gran error de sus vidas, porque fue un error haber hecho esto, pero Dios tiene un propósito para cuando ve todas estas cosas que el ser humano hace por desobediente, Él transforma, Él moldea, él ayuda a que lo malo empieza a convertirse y a formar el rompecabezas, porque el diablo cree saber más, pero el diablo es una sola criatura creada por Dios, y Dios sabe transformar. Y lo más importante y que a todos nos cuesta y que y José creo que en un principio dice la Biblia, porque ya lo leí esa parte, dice que cuando sus hermanos fueron a pedirle comida a él, él como ya tenía esa vestimenta egipcia, no lo reconocieron, estaba pintado y todo, él agarra y se quita toda la vestimenta, soy José,
Y creo que ustedes vienen a mí a pedirme comida, pero soy José y los perdono. O sea, el perdonar es tan difícil, porque a él dice la Biblia que a él le costó perdonar. Y el perdonar es importante, perdonar a tus enemigos, perdonar a tus hermanos, perdonar, bueno, si Dios murió en la cruz y fue maltratado y la sangre que derramó, ¿por qué si Él me perdonó, yo no perdono a los demás? ¿Sí? Sí, bien lo dice la oración que enseñó, ¿no? Perdónanos como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, ¿no? ¿Quieres que te perdone Dios? Perdona tú igual, ¿no? Hay una parábola de dos personas que debían, eran deudores. Había una persona que debía y era deudor. Y entonces ese deudor le es condenada a su deuda, pero cuando lo liberan de esa deuda, se topa con alguien que le debía en la calle y lo condena y lo mete a la cárcel. Se molesta el Señor que lo había perdonado y le dice, ¿por qué no perdonaste si yo te perdoné a ti? Y le dice, ¿sabes qué? Por cuanto no has perdonado, eres un siervo malo, ¿no? Te irás al infierno, donde será el lloro de crujir de dientes. Es una parábola. Entonces, explicando que hay que perdonar como Dios nos ha perdonado, dio su propia vida. No nos ha pasado ni el 1% de lo que sufrió Cristo. Por más que creas que estás sufriendo, no se compara a lo que sufrió Cristo, ¿no? Entonces, pues queremos concluir con esto. Si tienes algo contra alguien, la verdad es que pues perdónalo, perdónalo. Dice la Biblia que cuando alguien te ofenda, hácelo saber y perdónalo. Se lo dices, porque a veces la gente hace cosas que no sabes que te hirió. Oye, me heriste, pero sin embargo te perdono. Y cuando tú igual hagas algo malo, sé humilde en decir, oye, ¿sabes qué? Reconozco que obré mal, discúlpame, no me di cuenta. Entonces ponte de acuerdo con tu adversario o aquel con el que heriste, dice la Biblia, ¿no? Les presentamos a nuestra baby hermosa, una de nuestras hijas. Tenemos 5 hijos, ella es una de las 5, de los 5, 2 niños, 3 niñas, y ya, soy completero. Y ya, pues queremos decirles que Dios les bendiga. Antes les va a cantar Maggie, la canción de Cristo. Cristo moriste una cruz, se hizo hazte con poder. Perdona mi pecado, soy mi Señor y Salvador. Cámbiame otra vez, ayúdame a ser fiel. Acá está la cámara. Saluda, dale un beso volado. Muy bien. Pues nos despedimos de todos. Esperemos que haya sido de bendición ese video. Si Dios les bendiga, compártanlo, perdonen. Les invitamos a que reciban a Cristo como su Señor y Salvador. ¿Cómo? Con una oración. Lo que les nazca del corazón. No tengan miedo de orarle. Y pues finalizamos con una oración, ¿no? Amado Padre Celestial, te agradecemos porque permitiste que podamos hacer este video, Señor, ante todas las circunstancias, Padre. Bendice a todos los que vieron este video, los que estén pasando situaciones de depresión, estrés, ansiedad, los que estén pasando por falta de perdón, quítaselo en su corazón, que ayuden, enséñales y pon en su corazón el perdonar, porque a veces el que no perdona vive más, o sea, no vive, vive infeliz. Aquel que no te conozca, que haga la oración de fe, que te reciba como Señor y Salvador, que crea que tú moriste y resucitaste al tercer día y pagaste por los pecados en la cruz. Y no hay jerarquía de pecados, todos somos igual de pecadores y en ti hay perdón. Y eres nuestro gran abogado delante del Padre. En el nombre de Jesús te damos toda la gloria y la honra. Amén. 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 Finalizamos. Listo. Gracias a Dios.